estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies entrego lo que
Recibe la adoración, recibe la alabanza. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te alabamos, Señor. Santo es tu nombre. Gloria es para ti, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a la administración de las ofrendas, de los diezmos. Y voy a leer un pasaje en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 1, nos dice: nuestro Dios me permitió ver los saltamontes que estaban por lanzar sobre los campos de Israel. Ya se había levantado la primera cosecha, la que pertenece al rey, pero faltaba levantar la segunda cosecha, la que es para el pueblo. Amén. El hermano Ángel ha estado tocando un tema que se llaman los devoradores. Amén. Y los devoradores, el fin de estos es acabar, destruir. Amén. Entonces aquí nos habla de los saltamontes, son devoradores de las cosechas. Amén. Pero aquí, hermanos, lo que quiero enfatizar, dice que ya se había levantado la primera cosecha, la que le pertenece al rey. Amén. Entonces nosotros, nuestro rey es Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que lo primero es para Él, hablando de las primicias, ofrendas y diezmos. Amén. Y luego dice la segunda cosecha, que es para el pueblo. O sea, ya lo que queda, pues es para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros apartamos lo que le pertenece al rey, amén, le vamos a honrar. Proverbios capítulo 3 versículo 9 nos dice que honremos a Jehová con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Entonces, si nosotros hacemos eso, apartamos lo que le pertenece al rey, le damos lo que le pertenece al rey, Él se encargará de reprender por nosotros al devorador. Amén. Y en Malaquías también nos habla algo acerca de eso, ¿verdad? Que Él va a reprender por nosotros, no nosotros, sino Él, por nosotros al devorador. Amén. De nuestras finanzas, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues no nos olvidemos siempre de apartar lo que es para nuestro rey y Él se va a encargar de bendecirnos. Vamos a orar, vamos a presentar, ¿verdad?, lo que le traemos a nuestro rey en esta mañana. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Te presentamos lo que a ti te pertenece en esta mañana. Lo primero, Dios, porque tú eres nuestro Rey y a ti te pertenece, Dios, nuestras ofrendas, los diezmos son tuyos, Padre. Te los presentamos en esta mañana, lo que se va a depositar en el alfolí, Dios, y lo que queda, Dios mío, en las carteras, en los bolsillos. Te pedimos que tú lo multipliques en gran manera, que reprendas al devorador por nosotros, Dios, y que en las familias de tus hijos, de tu iglesia, no falten tus bendiciones, Padre. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Aleluya. Estamos agradecidos con el Señor. Bendito es el Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya.
Me levantaste, me transformaste, me has hecho libre. Gloria a su nombre, aleluya. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Bien, hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana. Me da gusto verles aquí en casa. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora con ustedes y con los hermanos que nos escuchan allá. Gracias por pasar un momento de presión, ¿verdad? Pero no de depresión, sino de presión. Pero gracias a Dios que ya se resolvió. Y pues, gloria al Señor. Aquí ahora soy yo el que estoy haciéndome bola acá. A ver, bueno. Bien, hermanos, pues vamos a ver un tema que me parece a mí interesante que lo analicemos, porque hay cosas que tenemos que renunciar, hermanos. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si se pudiera, no sé, la luz, a ver qué tal. A ver si cambia un poquito a ver si me veo más claro. ¿Me ven? No. Bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia, su espíritu. Vamos a pedirle revelación, que nos enseñe. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Gracias, Señor, porque se han esforzado, porque no hay nada que pueda detenerlos, porque a pesar de los intentos del maligno, Señor, tu pueblo se esfuerza. Te pido, Señor, por aquellos que se han quedado en sus casas, en sus hogares, y que el enemigo, tal vez, Señor, o la enfermedad, o no sé, alguna situación, Señor, los ha hecho quedarse, o tal vez hacer algún viaje. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que hasta donde ellos están sean tocados y bendecidos por tu poder. Los que se conecten, Señor, sean ministrados por tu Espíritu Santo. Tráenos un espíritu de revelación y de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar a un tema que, como le decía, es interesante, porque el tema le hemos puesto como título Los regenerados. Dígale al hermano que está a su lado, dígale: usted es un regenerado. No degenerado, no le vaya a decir con D, sino con R, regenerado. Nada más para que no se me duerma, por favor. Miren, vamos a ver esto, hermanos. A ver si, yo creo que aquí me hace falta algo. Ajá, sí. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados, sí, rescatados por el Señor de un sistema generacional de perverso, maligno, sí. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados de una generación perversa y maligna. De en medio de ello, hermanos, nos ha sacado el Señor. Ahora, dije que hay un sistema generacional. ¿Qué es sistema y qué es generación? Un sistema, hermanos, es un conjunto ordenado de normas, o sea, es un conjunto de patrones, ¿sí? Como cuando hablamos de conducta, ¿verdad? Un patrón de conducta. Un abuelo se condujo o tuvo una forma de conducirse, un patrón de conducta X, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres o fue alcohólico. Hermanos, ese patrón de conducta se va a repetir en algunos de sus hijos y en algunos de sus nietos. Son patrones, ¿sí?, que algunos de nuestros ancestros activaron. No sé si hasta aquí me explico. Yo espero que
Número 2, luego dice, aparte de que es un conjunto ordenado de normas, o sea, de patrones, también son procedimientos, son formas, son programaciones. Por eso, ¿verdad? Alguien dijo, el que tiene el gen o la genética de adúltero dice que no va a cambiar nunca. El que tiene la genética de alcoholismo no va a cambiar jamás, dicen. Eso dice el mundo, eso dice la ciencia, ¿me entienden? La ciencia, porque eso es científico. Hay un gen, se nos ha heredado una genética. Si algún familiar en nuestro pasado fue espiritista, hermanos, brujo, hechicero, hermanos, a algún familiar le va a gustar las películas de terror, le va a gustar todo lo que tenga que ver con brujería. Algún hijo o algún nieto va a empezar a ver si puede, va a creer, ¿verdad?, que puede aprender de la yerbatería, ¿verdad?, y pensar que es algo natural, pero tal vez sea algo que se le heredó, un gen. No sé si hasta aquí yo quiero irme explicando. Ese conjunto ordenado de normas y procedimientos, esas formas, esas programaciones que ya traemos los seres humanos, dice que regulan el funcionamiento nuestro, la forma como vamos a activar, la forma como vamos a funcionar o vamos a maniobrar en la vida. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ir explicando un poco más. ¿Qué es generación? Porque eso es un sistema. El sistema ya lo vimos que es, ¿verdad? Es un patrón de conducta. Es unas normas que van rigiendo, hermanos, la genética de los seres humanos, pero ya junto con lo que es generación. A ver, ¿qué es una generación? Es un conjunto de personas que, hermanos, que nacieron en fechas inmediatas. ¿Me entienden? No sé si, bueno, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, son generaciones nacidas en fechas inmediatas. Hay una secuencia, ¿me entienden? Y luego de eso, hermanos, reciben una educación parecida. Tienen influencias culturales parecidas, como las nuestras, ¿verdad? Tenemos una influencia cultural. Somos mexicanos y somos machos, decimos pues, o dice pues nuestra cultura. Querramos o no querramos. Pero por eso lo estoy subrayando para que luego veamos qué es lo que vamos a hacer con esto. Hay conductas sociales, hermanos, que se han heredado. Hay conductas morales, ¿sí? Y también conductas espirituales semejantes. Hay comportamientos parecidos, ¿sí? O comparables en algunos sentidos. Fíjense lo que estoy diciendo. No que exactamente, ¿verdad? Tiene que ser el hijo que el papá. Porque muchas veces si el papá fue una persona perversa, hermanos, los hijos evitan ser de esa manera, ¿verdad? Si el padre fue un desobligado y borracho, entonces, hermanos, los hijos dicen, yo no quiero ser así. Y entonces se vuelcan a darle todo el cariño y el tiempo a sus hijos. ¿Me entienden? O sea, pero hablando humanamente. Entonces, yo estoy hasta aquí. El sistema generacional, entonces, hermanos, es una conducta, una manera de conducirse de generaciones, ¿sí? Que recibieron la misma educación, la misma influencia cultural, las mismas conductas sociales, las mismas conductas morales, las espirituales incluso, y que se comportan casi igual que las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque las heredaron, las heredamos. Amén. En lo físico, por ejemplo, usted ve a su papá
Y entonces usted se ve, o su mamá le dice, ¿cómo caminas igualito que tu papá, hijo? Hablas igualito. Y cuando llega el hijo, ¿no? Oye, hijo, o la hija, ¿cómo te pareces a tu mamá? Pues, ¿por qué? Porque son patrones de conducta heredados físicamente, pero también emocionalmente. Puede ser un padre que siempre se anduvo quejando de todo y llorando de todo, hermano, y su plática solamente era lo negativo, y ay, es que me siento enfermo, como mi abuelita, digamos. Pues yo también tuve abuelita, hermano. Y mi abuelita cada rato decía, ay, que tengo el pie hinchado, mira. Entonces a veces nuestros tíos y tías parece como que también igual, y los nietos también, ¿sí? Se quejan de todo. Entonces cuando platicas, lo único que platican es, ¿qué cosa? Calamidad, ¿verdad? Enfermedad. Bueno, entonces esto, pero también en lo espiritual, hermano. Y yo quiero que usted abra su corazón hoy, porque voy a hablar algo, es fuerte, pero no a regañar, sino a enseñar. ¿Estamos? Es mejor enseñar, ¿verdad?, que regañar. Es que usted, hermano, pero y yo también, cuando me veo en el espejo, hermano, veo al señor Manuel Suárez, veo la genética de un Candelario Torres, de un Juan Suárez, y digo, ay, renuncio a eso, en el nombre de Jesús. A eso no se puede renunciar, hermano, eso no se puede renunciar, porque la genética dice que ese gen no se quita. Bueno, veamos un ejemplo de sistema generacional perverso y maligno. Un ejemplo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, la madre de David lo engendró en pecado. De David, el de la Biblia. ¿Cómo, hermano? Sí. Dice la Biblia en el Salmo 51, verso 5, en la Biblia Kadosh. Dice, verdad es que yo fui concebido en iniquidades. Y ahí no está hablando, hermanos, del pecado original que inventó la Iglesia Católica, que todos nacemos en pecado, ¿verdad? Porque al tener relaciones nuestros padres ahí pecaron. Tener relaciones sexuales en el matrimonio no es pecado. Fuera del matrimonio sí. Pero dice, verdad es que yo fui concebido en iniquidades, o sea, en perversidad. Y en pecado mi madre me concibió. Entonces, a David se le fue revelado que en él había un gen de infidelidad, de perversidad, de adulterio, un gen de pecado de inmoralidad sexual. ¿Me estoy explicando, hermanos, hasta aquí? Amén. Bueno, entonces cuando la mamá o los padres, ¿verdad?, de David pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué dice ella? Se activó una maldición generacional en David y en los hermanos de David. Pero en este caso, en David lo podemos ver porque en la Biblia le puso, o el Señor le pone el zoom, le acerca la cámara a David. Y entonces resulta que de la mamá o de los padres de David, hermanos, le pasan un gen. Estoy hablando de un ejemplo, pero esto puede ser hechicería, puede ser, ¿qué otra cosa? Díganme, ayúdenme. Idolatría, puede ser, díganme. Porque hoy quiero que usted se analice y por favor seamos honestos con Dios y con nosotros mismos. De mentiras, ¿sí? Anoche estábamos viendo, mi esposa y yo, unos, ¿cómo se llaman? Unos ¿qué? Unos cortometrajes. Y una niña, su mamá era mentirosa y sabía fingir, y la niña lo iba aprendiendo, igualito. Entonces, fíjense bien lo que estamos hablando. A David se le transmitió un gen
no un jején. Ustedes conocen el jején, ¿verdad? Pero este es un gen. Y David adulteró con Betsabé. Todos nosotros, nuestros ancestros, todos, sin excepción, nuestros ancestros pecaron en algo. Nuestros padres, ancestros son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ametrallabuelos, ¿verdad? Porque ya ya es ametrallabuelo. Entonces, David adulteró con Betsabé, hermano. Y dice en la Biblia, en 2 de Samuel 12:4, y vino uno de camino, o sea, vino un visitante, dice una versión. Vino un visitante a David. Es ahí el que está hablando es el Señor a través de Natán, perdón, el profeta. Y le está diciendo que un visitante llegó a él. Y que ese visitante, hermanos, ¿cómo les diré? Es un espíritu que tiene el derecho de visitar a los familiares o a las personas a las que se le ha puesto un receptor que se llama gen. ¿Me entienden? El padre de alguien, como en el caso de David, cometió adulterio, cometió cosas perversas, y a David se le puso ese receptor. De manera que viene un visitante y encuentra la puerta abierta, porque tiene ese gen activado. ¿Me está entendiendo hasta aquí, ¿no? Entonces, resulta que David tuvo hijos. También a sus hijos le pasó, hermano, y uno de ellos sí se voló la barda, porque uno de sus hijos se acostó con sus concubinas, que fue Absalón. Pero a Salomón, vamos a enfocar a Salomón. Incluso, hermanos, otro de sus hijos, que no sé cómo se llamaba, no fue Absalón, el otro hijo de David, ¿cuál fue? Amnón o Amón. Amnón, ese joven violó a su propia hermana. ¿De dónde salió todo eso? De la genética de David. David, hermanos, no sabía, hasta que el Señor le trajo la revelación de que sus padres lo habían tenido o concebido en iniquidad, en perversidad. Ahora, Salomón fue un rey promiscuo. Hermano, ¿a dónde lo dice la Biblia? Primera de Reyes 11:3. No encontramos en la Biblia, yo no encuentro en la Biblia otro hombre como David, como Salomón, que haya tenido, hermanos, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tenía un catálogo, ¿no? Él podía ver, esta quiero hoy, ¿no? Como el que tiene un restaurante y checa el menú. Hoy quiero comer esto, yo quiero comer. Salomón, ¿de dónde sacó eso? Viene desde acá. David no fue ministrado en eso, aunque él reconoció su pecado, pero lo transmitió a sus hijos. Ahora, tanto David como Salomón, hermanos, tenían la responsabilidad de renunciar a ese pecado. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Tenían la responsabilidad de decir, basta, hasta aquí. Un padre, un abuelo que maltrató a la abuela, hermanos, y que el nieto lo vio y lo aprendió y dice, yo voy a ser como mi abuelo, bien macho. A mí si me grita la mujer, Entonces, aparte de que es una influencia, ¿verdad? Por el ejemplo que le están dando, hay un gen que refuerza esa conducta. Pero ese muchacho, ese nieto, puede cortar ese eslabón. ¿Entienden? Nuestros ancestros creían, perdón, a ver, y no se me molesten, solamente acepten, vean, ok. Nuestros ancestros, ¿qué decían? Ahí está mi mamá, ahí están las hermanas. ¿Qué decían, hermana? Que con un hilito rojo aquí en la frente se le quitaba el hipo al niño, ¿verdad? Y es cierto, hermano.
Ándale. Ok, dice, hasta de color ni se ponían de acuerdo. Y si había un temblor, ¿qué le pasaban en la panza a la pobre mujer? Le pasaban una escoba. Perdón, pero la cultura, oiga bien, la cultura de nuestros abuelos y de nuestros ancestros era una cultura, aparte de idólatra, ellos creían en hechicerías. Estoy hablando de historia. Hay que investigar la historia y saber, ¿verdad?, de dónde venimos nosotros. Que el niño se le sumió en la mollera, métele el dedo por acá y le haces así para que se le... Ay, hermano, la ignorancia de nuestros ancestros y puede ser, ¿verdad?, que les haya dado resultado o se hayan metido hasta en problemas y hayan matado a algunos niños, solo que eso no se sabe. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que nosotros tenemos que renunciar a cosas que no están en la palabra del Señor, que no las avala el Señor. ¿Me entienden? Porque de lo contrario seguimos nosotros traspasándole a nuestros... Yo a mis hijos, me dice mi hija, fíjate que el niño tiene hipo, ¿qué hago? Dale su mamila. El niño se babea mucho. Ponle el babero. Ya se le va a quitar, que el niño está pequeño. Todavía no sabe hacer. Todavía no sabe hacer eso. Pero ¿qué le hacían a los que se babeaban a los niños antes? Ajá, y ya con eso se le va a quitar. O sea, son ahora sí, como es de baba que estamos hablando, ¿verdad?, son... Bueno, entonces, pero así, hermanos, se va pasando conductas, enseñanzas que tienen un contexto en la idolatría, en la ignorancia, en la brujería, en la hechicería. Un señor nosotros ¿cómo se llama? Le rentábamos una casa y él ponía ajo y cebolla y no sé, un ramo así en la puerta y una cruz de guano, y decía que con eso nosotros llegamos y lo quitamos, no nos pusimos a discutir con él, ¿verdad? Agarramos, lo quitamos y le digo, échale la comida. Era ajo, hermano, ¿cuándo va a tirarlo? Entonces, pero esa mentalidad son ancestrales, pues. Y ya no le sigamos dando, ya no la sigamos transmitiendo. Ya no. Por lo siguiente, vamos a entrar en algunos puntos que son importantísimos. La genética y la regeneración. Perdón, y la generación. La genética, hermanos, es el área de estudio de la biología que busca comprender y busca explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Cómo se transmite. Pero la genética también puede ser almática y puede ser espiritual. Podemos transmitir de generación en generación mentiras, ignorancias, brujerías, cosas que se inventó alguien, ¿verdad? Allá, como le preguntaban una vez a mi abuelito Candelario, ¿verdad? Bueno, abuelito, ¿dónde aprendiste? Tú estás tallando gente, porque ponía su letrero y decía, se tallan mujeres con la ropa encima y en petate y no sé cuántas cosas. Y yo, una vez que estaba de buena él, porque era difícil poder platicar con él, y un día de buena le digo, ¿y dónde aprendiste tú eso? Bueno. Se empezaba a reír. Le digo, dime dónde aprendí. Hijo, de algo tenemos que vivir. Y como hay gente que todo cree, hay gente que todo lo cree, man. A esa gente no se llama creyentes, se le llaman crédulos. Gente que si le dice, bueno, no voy a ponerme ejemplo, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a pasar allá. Miren, entonces la genética, el sistema generacional. En algún momento de la historia se nombraron las generaciones. Fíjense lo que voy a mencionar aquí, porque es algo que tiene que ver con
un sistema que hay, hermano. El enemigo y el mundo van de la mano. Y el mundo, hermanos, en algún momento nombró a las generaciones, le puso nombre a las generaciones. Hasta el momento se enumeran 7 generaciones humanas, las cuales se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente. Fíjense, son 7. Por ejemplo, aquí encontramos la generación interbellum. La generación interbellum, hermanos, eso significa entre lo bélico, entre las guerras, que fue del año 1900 al año 1914. En esas fechas, hermano, que esa gente ya han de haber fallecido, porque dice que la edad de ellos actualmente está entre 107 años y 121 años. La gente pues que anduvo en la guerra y que vivió en la guerra, ya no escucho yo que haya alguno por ahí. A lo mejor sí. Algunos, veía yo que había un señor que tenía 110 años. Ese todavía alcanzó a ver la guerra. Hay otra generación, la generación grandiosa, que está de 1915 a 1925. Y esa generación actualmente tiene 96 a 106 años. ¿Sí? Más o menos. Ahí usted hace la cuenta luego, ¿verdad? Porque a lo mejor me salió mal alguna cuenta. Pero esos viejitos, esos ancianos, pues también ya quizás se acaban de ir. Y luego está la generación silenciosa, 1926-1945. Y esa generación actualmente debe tener 76 a 95 años, que fueron los padres de algunos de ustedes, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes llega a los 76 todavía. ¿La pastora? No. ¿La hermana cuánto tiene? Todavía. Entonces quiere decir que todavía no están ahí. Esta generación, hermanos, de acuerdo a lo que dice allá, dice que vivieron en medio de guerras, represión, crisis, fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas. ¿Y saben qué? Se callaban las injusticias. El papá hacía tal cosa, la mamá, ellos eran los que ordenaban. Bueno, eso es lo que, ¿verdad? Eran respetuosos y de respetuosos se pasaban también muchas veces. Por ejemplo, en la película de Pedro Infante, ¿verdad? Más o menos ahí que fue en aquellos tiempos cuando el papá era malísimo y él decía, sí, papá, ¿cómo no, papá? Lo que usted diga, papá. Entonces, pero eso creo que está por aquí. Mire, entonces aquí está la interbellum y aquí vemos que fue en esos tiempos de guerra, en los tiempos en que los norteamericanos llegaron tal vez a su tierra, a la tierra de Norteamérica, y empezaron a colonizar y a hacer tantas cosas allá, y de ahí vinieron las guerras. Bueno, la generación grandiosa, que fueron supervivientes de la guerra. Esto solamente lo pongo aquí como para tener ¿cómo decirlo? Es una información, ¿verdad? Y luego, hermanos, está la generación silenciosa. Son las 3 que acabamos de ver ahorita. Fíjense que aquí ellos se comunicaban con cartas, todavía. Enamoraban con cartas. ¿Sí? Fueron marcados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión. Empezaron a surgir los electrodomésticos, la licuadora y otros artículos, la radio tal vez. Y hermanos, pues el hobby era leer, y esto fue en el tiempo que era análogo todo, predigitales y bueno, hay otras cosas allá. No vamos a estar todos. Ahora, después de eso viene la cuarta generación. La cuarta generación es la baby boomers. Esa generación es la que dice lo que usted diga, ¿verdad? ¿Está mal el marido? Sí, no, lo que tú digas.
llegaba bien borracho y es tu papá, respétalo, ¿verdad? Ese es de los 61 a los 75 años, y ahí sí ya entran algunos hermanos. Son de la edad de 1946 a 1960. Estos hermanos, esta generación es la más numerosa. La generación más numerosa es la baby boomers. Son workahólicos, o sea, trabajólicos. Estos no pueden dejar de trabajar. Tienen que trabajar, si no se enferman, ¿verdad? Así le pasa a mi suegro, a mi papá y a algunos viejitos. No pueden dejar de trabajar porque el día que dejan de trabajar piensan que se les acaba el mundo. Ahora, no toleran el ocio. Aquí la mujer se incorpora al mundo laboral, ya puede participar, ya puede trabajar, ya puede ayudar en el hogar. Optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres. Estamos hablando, estoy enumerando solamente la generación. Ahí está, baby boomers. Están conectados, usan WhatsApp, Facebook, dice, pero tienen algunos problemitas todavía con estas tecnologías. Bueno, vamos a ver acá. Y luego seguimos con la quinta generación, que es la generación X. Esta generación X es la mejor. 1961 a 1981. Ahí entramos todavía algunos, ¿verdad? Están entre los 40 y los 60. ¿Cuántos tienen 40? Yo, por ejemplo, 40 a 60 años. Estos hermanos, estas personas, esta generación, la generación X es la que ha vivido de todo. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo llegó el internet, y también vivimos el tiempo en que no existía el internet. No sabíamos de computadora, pero aprendimos de computadora. No existía el celular, vimos las cartas todavía, pero ya existe el celular. En su infancia vivieron en un mundo analógico y ahora viven en uno digital. Es una generación que transformó costumbres y tradición. Y ya nosotros, porque ahí me encuentro, hermano, ya venimos a cambiar ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ¿verdad? Entonces, esta es la generación X. No quiero entrar mucho en esos puntos, tal vez en la semana hablemos un poquito de eso. Y la generación, no sé cómo se pronuncia, hermana profesora, generación Y o generación Y, griega. No, la O no. Generación Y o millennials, que fue en 1982-2001. Ahí sí están varios aquí, ¿verdad? Por aquí lo estoy viendo. A ver. Estos, la edad actual están entre 20 y 39 años. Esa es otra generación. Y esta generación, hermanos, ha experimentado en gran parte la disolución de la familia. Hay mucho divorcio. Los divorcios aumentaron. Son hijos de madres y padres trabajadores. Se adaptan a las circunstancias. Les interesa mucho la tecnología. Son emprendedores. Son multitask. ¿Qué significa multitask? Significa que han desarrollado la capacidad de hacer 2 o más tareas en un periodo de tiempo concreto. Se denomina multitasking o multitareas. Y, nos guste o no, es un concepto muy de moda y valorado por empresas de todo el mundo. Esa es la generación entre los 20 y los 39 años actualmente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Ahorita vamos a llegar a eso. La séptima generación, que es la última, hermanos, del 2001 a la fecha, que es de 0 a 19 años. Ahí nada más Farid entra. ¿Ya? Esa generación Z es la primera del siglo XXI. Es conocida como la nueva generación silenciosa, debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, cuando hay atentados, crisis económica, ¿verdad? Y algunos vienen y nacen ahora en medio del COVID-19. Para ellos,
el mundo está en las redes sociales. Todo lo que quieren saber y hacer está en las redes sociales. ¿Quieren trabajar? Hoy hay mucha gente trabajando en las redes sociales. Chamaco. Con un video se hacen virales y les cae el billete. Ahí veo que llegan algunos mensajes donde dicen, trabaje desde su casa, haga dinero desde su casa. Y si nosotros le decimos cómo. Bueno, el caso es que, hermano, para ellos el mundo está en las redes sociales. Si queremos captar su atención, debemos hacerlo de manera rápida y directa, en menos de 8 segundos. Son creativos, maduros y autosuficientes. Por ejemplo, ahora hay una red, así se llama, o una app, una aplicación que se llama TikTok. Se tiene que ser rápido. 30 segundos a 1 minuto máximo. Digo, a 1 minuto, sí, bueno, un video. Y ya no te aceptan más en esa aplicación. ¿Para qué? Porque la gente y la juventud ahorita quiere algo. Si le vas a decir algo, díselo en concreto. 1. Esta generación prefiere la privacidad, prefieren las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal. Por ejemplo, entre ellos están esas aplicaciones Ask, Snapchat, Secret, Whisper, Instagram. Son redes sociales donde se conserva el anonimato de los que participan ahí, ¿verdad? Bueno, y entonces ya estamos terminando. Tengo 36 minutos. ¿Cuál es el denominador común? ¿En qué se parecen esta generación? ¿Qué nos dicen ahí acerca de la generación? Esas generaciones no conocieron a Dios. Muchos de ellos no conocen a Dios, pero siguen influenciando nuestras maneras de conducir. La mía, yo la conozco, mi vida. Por eso yo le estoy diciendo, usted analice lo suyo ahorita. Porque podría ser, ya sé por qué se conduce fulano de tal, de esa manera. No, usted. ¿Por qué se conduce usted así? Porque hay generaciones detrás de usted, ancestros. Hay genética que fue transmitida. ¿Sí? Que nos transmitieron a nosotros. Y por eso nos conducimos. Y por eso luchamos contra cosas. Y algunos ni siquiera luchan, sino que se dejan llevar. Es que así aprendí. No, tenemos que rebelarnos contra eso, contra la genética que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Un primo mío me decía, es que ya no podemos cambiar, Manuel, me dice. Él tiene su esposa y tiene otra mujer. Y entonces me decía a mí, es que ya no vas a cambiar, ya no se puede. Y yo sigo rebelándome contra eso y digo, no, sí puedo. Sí podemos. Y debemos. Porque para el Señor no hay nada imposible. Es que así aprendimos, hermano. Es que en ese tipo de familia creció. Sí, pero en Cristo somos nueva genética. Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Esas generaciones que acabamos de hablar ya murieron. Y se levantó otra generación. Se han levantado generación tras generación, hermanos, después de ellos, dice, que no conocía al Señor. ¿Cuál es el problema? Que no conocen al Señor, que no tienen una relación personal con el Señor, que no saben y no creen que el Señor puede hacer obras grandes en nuestra vida, porque dice que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. El Señor puede cambiar nuestra vida. Yo no tengo por qué ser borracho si mi papá fue borracho. Y yo no tengo por qué ser adúltero, aunque en mi familia hayan abuelos y que tuvieron mujeres fuera, que tuvieron hijos fuera. Ok, cometí errores, cometí fallas, pero no lo sabía. Era un ignorante. Ahora que estamos acá en Cristo y que nos están dando estas enseñanzas, hermanos, y que vamos aprendiendo, entonces decimos, no, yo lo rechazo.
No acepto eso, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero transmitir a mis generaciones algo bueno. Desafortunadamente, ¿verdad? De mis hijos, tal vez algunos están batallando con alguna situación que yo mismo le transmití, pero ahora le corresponde a ellos cortar con esa generación, con esa genética de maldición. Sí me explico hasta aquí. Entonces, se levanta una generación que no conoce al Señor y que no conoce la obra que Él ha hecho. Mire, la Biblia en lenguaje sencillo. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero. Hay generaciones nuevas que no conocen al Dios verdadero. El Dios al que le servimos nosotros, hermanos, puede hacer milagros, puede sanar a los enfermos, puede romper la genética de maldición en nosotros y entonces nosotros ser libres. No importa que si somos, de cuál generación somos, porque aquí no es, hermanos, pensar como el mundo piensa o como los científicos afirman, sino como el Señor lo dice. Digamos así, en mi familia mi abuela tuvo glucosa, o tuvo diabetes, y en algunos de mis tíos diabetes, y voy al doctor y el doctor dice: usted tiene diabetes. Y yo vengo a la casa y verá, porque allá no le iba a reprender al doctor. El doctor está diciéndome lo que dice la ciencia, que dice la medicina. Pero yo vengo acá y digo: Señor, rompo en el nombre de Jesús y por tu palabra y por tu sangre preciosa, por el poder de tu Espíritu Santo, hermano, esa genética, para que no se siga transmitiendo a mis hijos, ni mis hijos la transmitan a mis nietos. Claro que tengo que cuidarme, ¿verdad? Cero Coca-Cola, cero cosas que me van a dañar mi organismo. No, bueno, no cero, pero sí tratamos, ¿verdad?, de hacerlas a un lado. Estoy hablando en el sentido, hermanos, de lo físico, pero esto si lo aplicamos al espiritual. Dice: después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. El ser humano, cada uno de nosotros, hermanos, somos el resultado. Y ese hermano Danielito, usted y yo, el hermano Cristian, la hermana Yamilet, el hermano Fari, hermano, somos el resultado. ¿Qué es el resultado? La suma, la acumulación de nuestra historia. Y en nuestra historia están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Ahí están, tenemos historia ahí. Y somos el resultado de la herencia genética de ellos. Entonces yo tengo que analizarme. ¿Por qué maltrato a mi esposa? ¿Por qué le digo? Es que tú no sabes nada mira, mejor cállate. Y entonces agarro y volteo a ver para atrás. ¿Eres tú, papá? ¿O eres tú, abuelito? Porque, hermanos, en aquellos tiempos, por ahí uno de los testimonios de mi historia, porque la historia de mi padre es mi historia, pero a mi papá dice que pequeño lo regaló mi abuelito y mi abuelita no dijo nada. Pero si lo está regalando mi hijo, ¿por qué no dijo nada? Porque estaba en la generación en la que lo que usted diga, sí, usted aquí es el jefe de jefes. Ah, pero José Manuel sí hace algo así. Bueno, ahí sí me brinca la señora. ¿Por qué? Porque vivimos en otra generación. Pero yo tengo que cambiar esa genética. Es que aquí mando yo. Y usted también, hermana. Perdón, pero no siempre su marido tiene la razón. Claro, no se va a poner a agarrarse a golpe con él. Pero sí a decirle: ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo. No voy a hacerlo como tú dices, porque la Biblia dice así.
No sé si me explico hasta aquí, pero estoy hablando, hermanos, de que nosotros somos el resultado de nuestra historia y de nuestra herencia genética. Ok, aquí vamos a terminar ya. Tenemos 44 minutos desde la alabanza, ¿verdad? No, desde que empecé a exponer. Debemos renunciar a las herencias genéticas ancestrales. No significa que ya no vamos a hablar a nuestros padres, ¿verdad? Ay, ya no voy a querer a mi papá. No, sí, quiérelo, ámalo, lo encuentra, abrázalo, dale un beso, pero ya no sigas actuando como él. Pero si ya murió, sí, pero a veces ya murió, pero se sigue manifestando esa genética en usted. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta de eso? A ver, dígame la verdad. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Porque uno, desde acá pues, uno alcanza a ver a otro y dice, ay, no conozco a su mamá, pero a los que le conozco a su mamá o su papá, digo, ay, ¿cómo le decimos? Si ya le enseñamos, pero sigue haciendo. Resulta que no es mirar al otro, sino mirarnos a nosotros mismos, en el espejo de la palabra. ¿Cómo estoy actuando? Nuestros padres fueron violentos y golpeaban duro a los hijos, ¿verdad? Que ya no me duele eso. Bueno, ya eso el Señor lo curó, pero el asunto es que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Violentando, pues, siendo agresivo con palabras, o bien ignorando, ¿verdad?, las necesidades de nuestros hijos. Bueno, entonces estoy tentado a explicarle esto. Por tanto, dejará el hombre, el ser humano, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa eso? No, pues pastor, que ya no vivan en la misma casa, que ya no, bueno, sí, eso se ve ahí nada más en la letra, ¿eh? Pero eso va más profundo. Dejar el hombre a su padre y a su madre tiene que ver con esto. La palabra dejar viene de la palabra asap, que significa soltar. Suéltate. Es como los eslabones. Suelta ese eslabón, esa herencia que te dio tu padre y tu madre. No solamente deja de vivir en la casa de mamá y de papá. No solamente deja de estar, todavía mamá y papá se meten en los problemas de los hijos. No, bueno, eso también significa. Eso significa, ¿ah? Porque uno, como abuelo, dice, bueno, Ángel y Sandy están educando a Pari. Y yo no me voy a meter si lo castigan o lo regañan. Y aunque me parezca a mí injusto, eso es su papá. ¿Por qué me iba a meter yo? Entonces, ahí se cumple eso. Ahí se cumple eso. Incluso los hijos deberían, hermanos, de evitar ir con papá y mamá a decirle todos sus problemas. ¿Ya? Le dio una calenturita al hijo, ya, mamá, me puede venir a ver que me duele. Hermano, ya está casado, ya tiene su familia y todavía sigue con mamitis y papitis. Eso tiene que ver con eso, pero no es eso lo que quiero decirles, aunque ya se lo dije. Esto quiere decir, dejar padre y madre es renunciar. Renunciar a la influencia, a la herencia biológica, que es difícil la biológica porque yo me parezco a mi papá y me parezco a mi mamá. Eso es difícil, eso sí ya es imposible. Señor, que yo me parezca al vecino. No, ahí sí ya va a estar raro, ¿verdad? Que me parezca yo al vecino.
Sí, Señor, yo quiero parecerme que tenga ojos azules. Ya renuncio a la herencia genética de mi papá, a la biológica. No, porque si se llega a usted a parecer a alguien que conoce a su papá, a ver, bronca. Entonces, ¿verdad que no? Tiene que parecerse a su papá, biológicamente. Pero en el alma, incluso en las enfermedades, en lo espiritual, hay que renunciar. Renuncie. Apártese. Sea libre. Deseche. ¿Entienden? Hablando de lo malo, porque si hay algo bueno, mi papá es chambeador y yo soy chambeador también. Aleluya, qué bueno. Eso sí no la renuncio. Pero sí renuncie, hermanos, a lo trabajólico. Pero es que yo tengo que trabajar hasta los sábados, domingo, perdón, no sábados, sino domingo, porque, bueno, pero es que si tiene jefe, ahí sí no hay para dónde agarrar. Pero si usted es su jefe, usted dice, hoy domingo no voy a trabajar, tengo que ir a la casa del Señor, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí, hermanos, lo voy a dejar. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando sobre este punto. Porque nosotros, hermanos, de esa generación, póngase de pie y vamos a orar. De esa generación perversa y maligna, el Señor nos ha rescatado. Así le voy a poner el mensaje, los rescatados. Pero, hermanos, más bien hemos sido regenerados. ¿Qué es regenerados? Sacados de la generación perversa y maligna. Eso tiene que ver con regenerado. El Señor quiere regenerarnos. No es con fuerza de voluntad. Ok, mi papá era bravo, pero yo voy a controlarme. Mi papá no pensaba y le costaba trabajo poner atención en lo que hacía, porque era despistadón, así como que se le iba a la luna, ¿verdad? De pronto. No, pero yo voy a tratar de no ser igual, ¿verdad? Mi papá abandonó a mi mamá y yo también, sí, de ahí vengo. Yo platicaba y alguna vez yo lo hice. Que decía, no, mi mamá, no se le podía poner ninguna vecina enfrente porque él le decía sus cosas. Había una señora ahí cerquita, que era pleitista la señora, ya se la llevó el Señor, digo yo que el Señor. Y llegó a la casa a gritarle. Y yo, muy acá, mi mamá lo puso en su... O sea, pues como que uno todavía se hincha, ¿verdad? De la genética que trae y no es correcto. Tiene uno que renunciar a eso. Un hermano me decía, no, mi papá no se le escapaba a ninguna mujer. Yo me acuerdo, pero así muy acá, ¿no? Porque mi papá andaba como con gran cosa estaba diciendo, ¿verdad? No, hermano, eso hay que renunciarlo. Lejos de estar orgulloso, hay que estar avergonzado de los pecados, ¿verdad? Que nuestros ancestros cometieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ok. Estaba yo esperando que te pusieras de pie, fíjate, que no se puede poner de pie, hermano. Decía, ¿qué vas a poner de pie? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora, Señor, yo he predicado tu palabra, he expuesto algo que creo yo que tu Espíritu Santo nos lo ha dado esta revelación. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos renunciar, Señor, a esa genética mala, a esa herencia de maldición, y seamos sacados, Señor, de esa generación perversa y maligna que está en nuestra genética, Señor. Sácanos, Señor. Renunciamos a ella. Yo renuncio a la violencia, renuncio, Señor, al adulterio, renuncio a la promiscuidad, renuncio, Señor, al orgullo, a la altivez, a la altanería. Renuncio, Señor, aún a las enfermedades ancestrales, Señor. Las rechazo y no las recibo en mi genética. Y por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo, somos curados. Padre mío, extiende tu mano sobre la vida de mis hermanos y Señor, rompe con toda maldición generacional
toda genética, Señor, de maldición, de brujería, de hechicería, de espiritismo, Señor mío, de consulta a los brujos, Señor, de alcoholismo, de drogadicción, Señor mío, de rupturas matrimoniales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que cada hermano sea hecho libre, Señor, de esa genética. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu palabra. Por lo tanto, Padre, te ruego que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma, en cada mente, Señor. Que se vea el cambio, que se vea, Señor, que esta palabra, Señor, está haciendo la obra que tú, Señor, por la cual tú soltaste esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Sí, ya puede. Dios le bendiga a todos los que nos están viendo.